Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:34, aquí ya comenzó el análisis, ya comenzó el debate y el análisis. En Pauta de Análisis estamos de vuelta con nuestros panelistas. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. ¿Qué tal, Cristóbal? Tomando ahí su cafecito. Te tenemos bien, de vuelta pues, ahora. Sí, qué bueno, ¿cierto? Es que el lunes pasado no nos vimos porque yo venía aterrizando, como se dice. Y Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Connie. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, en todo caso me voy 3 semanas y aquí pasa de todo. Si yo estaba en la elección del Papa y no me podía, y trataba de seguir lo que estaba pasando acá y era imposible. No, imposible. Imposible. Entonces, ¿por dónde partimos de todo eso? Pero de todos los... No, pero ¿sabes qué? Yo me quedé pensando el otro día y dije, ¿por qué estamos a esta cosa frenética está en el planeta? Sí, no somos exclusivos, gracias. Y tengo la impresión a veces de que desde el estallido social como que nos subimos en un caballo de carga informativa enorme. Pero bueno, temas tenemos muchos, ya vamos a hablar también de encuesta de la carrera presidencial, pero vamos primero con Procultura, sí. Porque es un temazo el día viernes. Y el medio golpe de... Claro, la Fiscalía Nacional toma la decisión de... nos decía Saba Chaguán temprano que era reasignar, no remover, reasignar al fiscal Patricio Cooper y lo saca de la causa Procultura, y esto gatillado, y hay que hacer acá, ¿no es cierto?, como la transparencia, porque la Corte de Apelación de Antofagasta fue durísima, categórica, respecto de que habían sido medidas intrusivas e ilegales haber escuchado el teléfono de la psiquiatra Josefina Uneus, ex mujer de Alberto Larraín, hermana también de nuestro panelista. Hermana mía, claro. Sí, para que hagamos el conflicto de interés mío es brutal. No es conflicto de interés. Sí, porque estoy sesgado a la opinión. Bueno, pero... A un lado, en el fondo. Pero lo importante es que lo pongamos sobre la mesa. Sí, entonces... Pero el caso finalmente empieza a tomar otras derivadas, porque este es un caso en que evidentemente hay dos dilemas. Uno es el jurídico puramente tal, y otro es todo lo que empieza a pasar en el ámbito de lo político. Y se juntan, y probablemente se juntaron en el caso Penta y se han ido juntando en otros casos. El caso Hermosilla también. Pero ¿cómo lo ven? A ver, yo creo que obviamente estoy muy contenta por el resultado del recurso de mi hermana, ¿no es cierto? Pero si uno va a las repercusiones políticas, me llamó mucho la atención la entrevista que aparece hoy día del presidente de Renovación Nacional, ¿no es cierto?, Rodrigo Galilea, en el Diario Financiero, donde él dice que el fallo de la Corte de Apelación es contundente, ¿no es cierto? Y ahora hay que ver qué es lo que sigue para adelante, y ojalá el nuevo fiscal se apure en las diligencias. Yo creo que aquí marca un contrapunto con lo que está diciendo la candidata Evelyn Matei, ¿no es cierto? Y por lo tanto aquí uno nota la tensión de la campaña presidencial que está muy viva. Yo creo que mucha gente le llama la atención que lleve 2 años de investigación. Puede ser que sea un tema muy complejo, algo de eso mencionaba Saba Chaguán, ¿no es cierto?, en la entrevista que ustedes le decían antes. Ahora, Cristian, lo que dice Cristóbal es bien, o sea, en el fondo las palabras del presidente de la Renovación Nacional van en otra línea con lo que ha dicho toda la oposición, sobre todo la nueva derecha, como se dice, pero también la candidata Evelyn Matei, que hablaron de frentón de que aquí sacaron al fiscal de esta causa. Recordemos que siguen otras, Sierra Bella, ¿cierto?, y otras más. El caso Allende también, pero fue por presiones políticas, y que esto habla mal de la autonomía del Ministerio Público, y que en el momento en que esta investigación estaba y empezó a tocar y a complicar al gobierno y a figuras del oficialismo, y cuando supuestamente se estaba a puertas de formalizar, entonces se lo remueve. ¿Tú crees que es en parte por presión política lo que hizo el fiscal nacional? Yo haría 3 distinciones muy cortas, porque acá hay muchas cosas que se pueden analizar. Lo primero es que a mí me llama la atención cómo en un caso de estas repercusiones el fiscal comete un error legal tan evidente y es respaldado por una jueza de garantía. Y me da la impresión de que ahí no se aquilataron las consecuencias que esto podría... Cooper, dices correcto, tú, sí. En segundo lugar, respecto del fallo, el fallo es claro, pero al mismo tiempo es excesivamente categórico, arrogándose atribuciones políticas que a mí igual llama la atención. O sea, cuando dice que hay actuaciones no democráticas y que se han valido, en este caso, de actuaciones policiales al amparo de Cooper, que eran propias de tiempos pretéritos de la República, haciendo alusión, por supuesto, a la dictadura, es
es difícil no acordarse de la doctrina de un juez que fue removido hace poco, un juez supremo, ¿cierto? El juez Muñoz, que básicamente decía que la justicia material era posible tenerla por parte de los jueces al momento de fallar, todo lo cual a mí me parece bastante grave. Y lo tercero, respecto a las implicancias grave políticas. Que diga eso. Sí, que no entiendo por qué. ¿Por qué es grave que diga eso? Porque es un comentario político. Ya. Es un Pero comentario yo político que me parece que se extralimita a la justicia pero en cualquier es bueno, caso. pero no es bueno hacer el punto de por qué la gravedad. Porque una cosa es decir es ilegal. Pero Sí. otra cosa es decir por qué es ilegal y por qué nos rememora a los peores tiempos donde finalmente, ¿no es cierto?, no existía el Estado de Derecho. Entonces yo no sé, me pregunto, O sea, no sé qué piensa Carlos, yo sé que para ti, pero me pregunto si no corre, sí, que a lo mejor sí, porque en el fondo la justicia también tiene que ir haciendo pie respecto de la historia y de no volver a caer en aquello, en momentos que fueron tan oscuros, Sí, yo creo que no. ¿no? Ya. Yo creo que la justicia tiene que decir si las cosas son legales o no, y cuando se justificar legalmente. Es decir, si infringió esta ley, en este inciso, esta es la interpretación que le doy como juez a esta ley y a este inciso. Fue como pero fallo de izquierda, dices tú. No quiero ponerle palabras o calificaciones yo, pero básicamente creo que se extralimita. Ese es mi comentario. Y en tercer lugar, respecto de las consideraciones más políticas que se siguen de esto, yo creo que a 3 días del fallo es muy difícil ponderar o saber si es que acá hubo presiones políticas, porque hay que recordar que el Frente Amplio y el gobierno ya venía hace tiempo criticando al fiscal Cooper por el caso Cariola también, o si es que efectivamente tiene que ver con un error puntual de un fiscal que el fiscal nacional prefiere removerlo para no entorpecer la investigación. Habrá que ver cómo se mueven las cosas. A ver, yo coincido con Cristian en términos de la contundencia del fallo. A mí me llama la atención que en un momento hablan de la chistera de Mago, ¿no es cierto? Lo dice en términos figurados, ¿no es cierto? Pero que aquí hay como una magia. Incluso en un momento la Corte de Apelaciones dice que aquí parece que estuvieran usando una plantilla de contestación, ¿no es cierto? Dice, bueno, aquí hay fundamentos, pero no dicen nunca cuáles son los fundamentos. Respecto de las razones de la Fiscalía para haber hecho la escucha. No, y exactamente. Y, para haber mantenido en el fondo la escucha. Exactamente. Y respecto a las repercusiones más políticas, ¿no es cierto? Yo creo que, como dice Cristian, es muy pronto. Yo creo que aquí no sabemos todavía todos los antecedentes. Va a ser muy importante qué es lo que haga el nuevo fiscal. Hay mucho interés que se haga justicia aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que el nuevo fiscal tiene una presión gigante. Estamos hablando de 66.000 páginas del expediente. Entonces aquí hay... Con varios cambios de mano. Claro, con varios Claro, cambios este no de es mano. el primero. Entonces, Recordemos que partió Sí, exacto. el fiscal Palma, era el que estaba a cargo al principio y después se vio involucrado, salpicado, Sí. ¿cierto?, por el caso Hermosilla, lo sacaron y pusieron al fiscal Cooper. Y Claro, ahora entonces este es entonces- el tercer fiscal del claro, caso. entonces esto es complejo para el nuevo fiscal también. Entonces yo creo que también de alguna manera hay que darle un poco de tiempo para aquilatarse con todo el material. Ya, hay complejidades. Para el Ministerio Público, o sea, en el fondo el nuevo fiscal debiera demostrar de alguna manera que va a continuar investigando y que esto no es una forma de detener la investigación del caso, como sugieren algunos en la oposición. ¿Cómo se le responde, Cristóbal, a esa crítica o esas dudas que genera? Esto fue una manera de, digamos, de tapar el caso Procultura y que esto no va a llegar a ninguna parte. Porque hay que partir todo de nuevo y yo se va a creo que- reventar. Y justo el fiscal estaba, supuestamente, porque no sabemos si es verdad eso, pero supuestamente estaba listo para formalizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer el Ministerio Público para contestar a esas dudas que genera este cambio? Bueno, yo creo que ahí la respuesta la debe tener el fiscal nacional, ¿no es cierto? Decir que esto sigue siendo un caso muy importante para ellos, que le están poniendo la máxima urgencia, por eso hizo el cambio fiscal tan rápido, ¿no es cierto? Y si estuvieron a punto de formalizar, como dice Connie, bueno, quizá Cooper le puede hacer ese traspaso, ¿no es cierto? Es lo que dice la prensa, no Claro. lo digo yo. No, el fiscal le pide a Cooper cuando lo remueve un informe Claro. Detallado. Ahora- detallado. Entonces él ahí puede decir, mira, yo tenía razones fundadas, estaba a punto de formalizar por A, B, C, D, E, y eso lo puede tomar el nuevo fiscal y decir, bueno, procede o no procede. Sí. Y lo otro lo conversamos temprano con Gerardo Gómez, estábamos entrevistando a Sabas Chaguán, ex fiscal nacional. Tiene que ver con, quizás no
con aquello que es súper relevante, ¿no? Que es como la confiabilidad y la legitimidad que requiere una investigación, sobre todo cuando tiene que ver, ¿no?, con sospechas de financiamiento de la política, con fraude al fisco, sino con aquello que la ciudadanía percibe. Estamos frente a una ciudadanía que, según todas las encuestas, tiene altos niveles de desconfianza respecto a su mundo político, es crítica, está como desafectada de este mundo político e institucional, porque probablemente... Entonces, es complejo cómo finalmente el Ministerio Público va a llevar adelante una investigación que no es la primera que se ha hecho sobre importantes actores políticos. Pasó con Penta, ha pasado incluso el caso Hermosilla. ¿Cómo lo lleva adelante para no perder esa legitimidad y que la ciudadanía dice, como decía Chaguán, que aquí se comporta igual con todo el mundo? Con empresarios, con políticos de izquierda, de derecha, cómo mantener esa prescindencia, o sea, esa como objetividad política, ¿no? Quizás eso también va a estar en juego. Para mí eso es lejos lo más grave, como conversábamos la semana pasada. La repercusión más gravosa que tiene este caso y todos los otros de corrupción es que se sigue degradando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, pero también la autoridad. Por eso las lunas de miel duran tan poco, por eso la tolerancia a los errores de los políticos y en general de las instituciones públicas es tan baja la tolerancia, y la desilusión y la esperanza se sigue alimentando en un colchón que yo ya no sé cuál va a ser el límite, digamos. Y por eso mismo yo creo que es tan importante que la Fiscalía dé una claridad total respecto de las directrices que se van a seguir en este caso. La percepción de la interferencia política en las investigaciones judiciales es muy enredada y por eso mismo tiene que despejarse esa arista, porque el problema en particular que tiene acá, o que se advierte dentro de las personas que no son expertas, es que así como la política es incapaz de entregar soluciones concretas a los problemas que se le entregan, la justicia parece ser que también está siendo incapaz de resolver problemas que parecen ser evidentes, pero que la misma justicia se enreda también en la resolución de los problemas. Entonces, y acá hay un problema de fondo muy grande, una descomunal cifra de recursos públicos que estarían siendo investigados por una eventual corrupción, una red Chaguán habló de oficialismo. nauseabundo, esa es la palabra que ocupó ¿Qué Chaguán. significa nauseabundo? De náuseas, que como vomitivo. Claro. ¿Cómo es eso? No estaba seguro si era eso, había algún término. Nauseabundo. Me imagino que a eso se leguleyo. refiere. Oye, sí, es que quería preguntar, pero no sé si estoy abusando de Cristóbal Uneus con esta pregunta, así que lo pongo sobre la mesa, tú me dices si la puedes responder o no, pero después de lo contundente, porque es un fallo bien contundente el de la Corte de Apelaciones, donde critica duramente no solamente al fiscal, sino que también a la jueza de garantía, o sea, los deja como... Que es la responsable Chale, legal. como no, exactamente. ¿Habrá alguna acción legal por parte de tu hermana en contra de...? Eso se lo tienes que preguntar a ella. Ok, está bien. Pero hay un punto que yo dejo, y para cambiar, ¿no?, que deja la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que lo vuelve a traer, yo creo que es importante para todos los ciudadanos. Porque en este caso hay un caso judicial, que es Procultura, y que involucra, ¿no es cierto?, investigaciones fiscales, pero todos los ciudadanos podríamos estar expuestos a una situación como la que vivió Josefina Uneus. Yo creo que es importante también ese precedente. Estamos en sociedades que son mucho más complejas, donde hay muy poco espacio para lo privado. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que vale es la transparencia, lo han dicho, ¿no es cierto?, filósofos. Vivimos como en esa casa de cristal y por cualquier otra razón, o sea, es importante el tema de mantener los espacios de la privacidad y que no se salten el cerco, ¿no? Creo que en ese sentido... Sí, pero ojo que en este caso mi hermana pudo tener un abogado, pudo investigar, pudo hacer el... Sí, por eso lo planteo. Yo pienso en toda la otra gente que le interviene el teléfono y que no tiene los recursos ni para enterarse, ni para contratar un abogado y poder defender su honra. Entonces, eso también yo creo que es algo que me hace reflexionar a propósito de este caso. Sí, por eso lo pongo como tema, creo que es un punto. Y por eso Carlos Peña tiene, yo encuentro que toda la razón, tanto en la introducción como en las conclusiones. En la columna del domingo en la Mercurio. Donde hace la diferencia, claro, entre lo judicial y el interés común y periodístico. Pero el preámbulo dice, es muy importante que la justicia se pronuncie respecto de intervenciones que son ilegales, que atentan contra la intimidad y la privacidad, porque esto es algo que hay que
fortalecer y Sí, resguardar de porque- manera y lo total. dice Carlos Peña en un punto bien interesante que lo escribió él en una columna cuando pasó la información de el teléfono de que la diputada Caterina Pérez y aparece lo del Sí. aborto que no tenía No que tiene ver nada con que la... ver, sí. Ojo Y- que el bueno. segundo punto que hace es un tema bien polémico donde no hay consenso. El de Carlos Peña. dice. ¿El de del Carlos- interés público? El del Lo que interés de la recoge- opinión Lo que pública y recoge el todo. periodismo. Exactamente, ¿no es cierto? Aquí hubo toda una discusión, no sé si se acuerdan de los Pentágono Papers en Estados Unidos que fueron obtenidos de manera ilegal y los publicaron y se generó todo un debate. Entonces este es un tema bien controversial que él plantea. Yo leí la columna y nos da una justificación. Él dice, esto tiene que ser así, pero él no justifica, no da las razones por las cuales su punto es el correcto. Él simplemente dice, aquí la opinión pública debería saber. Pero ¿cuál es la justificación al respecto? Pero- Claro, una vez que, sí, pero hace la diferencia en que siempre que no sea el periodista o la periodista la que consiga la información de manera ilegal. O sea, en el Claro, fo- pero yo entiendo eso, pero Sí. él no justifica por qué una cosa obtenida de manera ilegal es de Sí, interés. es que, si es que es de interés público. ¿Pero Si es por que es de qué? interés público. Eso es lo que... Pero la pregunta es ¿por qué? Si fue obtenido de manera ilegal. Ya, pero entonces no se Sí, puede pero- usar como prueba en un juicio. Correcto. Pero es distinto. A mí, es distinto a mí que me queda la duda, Mm. ¿por qué, bajo qué razones es de interés público algo obtenido de manera ilegal? Lo pongo sobre la mesa, Sí, él es tiene un cada uno debate, puede, es un debate. Es un debate. Son Y 8:50 Oye, de la veamos la carrera mañana. Sí. presidencial, porque las encuestas, bueno, salió la Criteria y ayer la Academia que dejó a muchos así como mirando para el sudeste, porque por primera vez José Antonio Kast empata O sea, a Evelyn Mateo, ¿no? O sea, yo creo que hay varios puntos Sí. por hacer. Uno, cuáles son las dos grandes noticias de la encuesta. Muchos dicen el empate, José Antonio Kast, Evelyn Matei, una mala noticia para Evelyn Matei. Y lo otro es Toa, ¿no? Y también Meo, probablemente. No sé, Cristóbal. A ver, yo lo hablábamos con Cristian antes de entrar. A mí me cuesta creer que Kast y Matei estén empatados. Lo muestra la Academia, pero no lo muestra la Criteria. Claro, No, eso es como la primera duda. Sí. cuando Pero la sí, gente- la Criteria muestra Sí, un poco más bajo sí. a Matei y subiendo a Kast. Eso, Pero, Y eso- separándose Matei de también Kaiser. sube en criteria. Ah, ya, tienes Sí, razón. pero En la eso, Academia eso me hace sentido. Lo que me genera mucha duda es la centroizquierda como que casi no existiera. Yo sumo los personajes, no sé, Totoa, medio, no llego, no sé, ni siquiera 25. Si tú vienes sosteniendo Yo, eso hace entonces, rato. eso me llama mucho la atención. Entonces pueden pasar dos cosas. Uno, hay una espiral del silencio. Tú no quieres aparecer apoyando a un candidato que claramente va perdiendo y por lo tanto cuando Toa probablemente gane la primaria y ella va a subir. Yo no creo que tenga ese porcentaje. O segundo, aquí va a venir un voto castigo muy contundente contra la centroizquierda eligiendo candidatos de derecha. Entonces, yo creo que al menos yo viéndola, todavía no puedo distinguir entre los dos potenciales caminos a seguir. Cristian. Yo creo que la encuesta Academ y la encuesta Criteria dicen cosas muy distintas. En la encuesta Criteria, Matei sube, Kast también sube, y hay una diferencia bien relevante entre ambos, 28% para Matei y Kast 18%. En Cadem hay datos bien interesantes porque es el primer empate entre los dos desde hace 17 meses. En diciembre del 23, que fue el mismo mes del segundo plebiscito constitucional, ellos estaban empatados y de ahí Matei se despega hasta ayer. Y hace solo 5 meses Matei alcanzó un 26% y Kast un 8%. Entonces subió de un 8 a un 17%. Y yo creo que lo más interesante me parece a mí en esta encuesta es analizar al Partido Republicano y el trabajo que Kast viene haciendo. A mí no me sorprende en realidad. Yeah. Yo creo que vienen haciendo un trabajo hace 9 años, tienen 2 candidaturas presidenciales a cuestas, con un ecosistema cada vez más aceitado, con un trabajo territorial muy relevante, con varias instituciones funcionales, no es solamente el Partido Republicano, y con un relato consistente, y eso también yo creo que se premia. Y además, yo tiendo a pensar que lo ha hecho bien Kast en las propuestas programáticas, las propuestas comunicacionales, que llevó una pelota de fútbol al debate que... He escuchado versiones moderó- distintas respecto a la pelota. Hay moderó que Connie. decían que lo encontró que era un recurso. Una Yo frivolidad. creo Sí, un poco un- maqueteado, un- pero al menos No, es medio- articulado. como que se habló una cosa media, incluso como, Sí, media- como que lo he una escuchado. caricatura, medio ridícula. Hubo dos versiones. O sea, no lo escuché en la izquierda, lo escuché en sectores como que Pero encontraron tiene como too much. Tiene un diseño que Sí. está siguiendo. Pero un y- diseño antiguo ese, pues, cuando sacaban el papelito, las llaves para la señora Juanita, o sea, todo siempre Sí. quizá un Pero poco antiguo. y con esto cierro, yo creo que el gran desafío que tiene José Antonio Kast es su techo.
y todavía no sale a la discusión pública la capacidad que tiene para generar mayoría, y la gran pregunta que yo creo que siempre quiere rehuir es la gobernabilidad, que se atribuye mucho más a Matei y a Toá, porque tuvo a su cargo la conducción política más relevante en paralelo al gobierno, que es el Consejo Constitucional, y que hizo de la favor un votar en contra de Boric, y no es que no le haya resultado, funcionó pésimo. Entonces a mí me da la impresión de que mientras más se acerquen las votaciones, más se hace esa pregunta y más enredado va a estar, pienso. Y una cosa que tenemos que cerrar, Cristóbal Neus, esto de que podría pasar a segunda vuelta Matei Cast y queda totalmente fuera del mundo de la centroizquierda, ¿te parece plausible? Eso yo decía, Se ha propuesto- la segunda tesis, ¿no es cierto?, de que aquí hay un voto castigo Sí. tremendo a la centroizquierda. Yo no descarto, con lo que sabemos hoy día, que Kast y Matei pasen a segunda vuelta. Sería algo inédito, Totalmente inédito. en la política chilena, y yo solo pienso qué es lo que implica eso para la votación, para el Para Parlamento. Matei sería un buen escenario. Sí. Sí, claro, es como Sí, Chirac contra Le Pen. Le Pen, Ganó con exactamente. 88% No veo a la Chirac. centroizquierda votando por El Alfredo Yañán me habló de eso hace como 3 años ya. Sí. Increíble. Yo creo que eso no va a pasar, pero ¿Tú crees que no va a pasar eso? no, yo creo que es muy difícil que eso pase. Bueno, tenemos todavía mucho paño por cortar en este año. Son 8:55. Muchísimas gracias, Cristóbal Neus, Cristian Stewart, por estar aquí en esta pauta de análisis. Gracias a ustedes. Que tengan Buena buena semana. semana. Igualmente. Con miércoles feriado, rico igual.